Deslizó los dedos por el borde de la copa de agua mientras observaba las burbujas de champán estallar en las copas ajenas. Bruna Campos no podía permitirse ni siquiera una copa del espumoso dorado que circulaba libremente por el salón. Había gastado sus últimos pesos en arreglar su único suéter presentable, ese gris que ahora abrazaba su cuerpo como única protección contra las miradas evaluadoras de los asistentes. La gala del Hotel Magnifique representaba un mundo al que no pertenecía, pero al que se había obligado a entrar. Su estómago se contrajo cuando recordó su apartamento vacío, ese espacio antes lleno de sueños y ahora testigo de su humillación. Hacía un tiempo, Bruna tenía un futuro, un negocio de diseño gráfico a punto de despegar, y a Mateo. Pensó que tenía a Mateo. Esta noche conseguiré ese primer cliente, se prometió, apretando con tanta fuerza la invitación en su bolsillo que podía sentir las uñas clavándose en su palma a través del papel. Una invitación conseguida a través de una conocida que trabajaba en eventos, vendiéndola por una fracción de su valor real. Un gasto absurdo para quien apenas podía pagar el alquiler, pero necesario. Desesperadamente necesario. Siempre fuiste demasiado soñadora, le había dicho su madre cuando Bruna le contó sobre su plan de infiltrarse en la gala. La gente como nosotros no pertenece a ese mundo, hija. Quizás su madre tenía razón. La incomodidad se adhería a su piel como una segunda capa mientras recorría el perímetro del salón, manteniéndose cerca de las paredes. Sus zapatos de segunda mano, cuidadosamente reparados, parecían gritar impostora con cada paso que daba sobre el mármol pulido. El salón resplandecía bajo enormes arañas de cristal, reflejando la luz en mil direcciones. Los vestidos de seda y los trajes a medida formaban un caleidoscopio de riqueza y privilegio. Y allí estaba ella, con su suéter gris y sus sueños desgastados, intentando pertenecer. Su corazón se detuvo cuando lo vio. Mateo Guzmán estaba a pocos metros, rodeado de un pequeño grupo que reía con demasiada fuerza de algún chiste que acababa de contar. Llevaba un traje azul claro que definitivamente no había pagado él mismo. Lo reconocería en cualquier lugar, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante al hablar, el gesto de pasarse la mano por el cabello perfectamente peinado, esa sonrisa que una vez creyó sincera. El mismo Mateo que había vaciado sus ahorros. El mismo Mateo que había desaparecido dejando solo una nota: lo recuperaré todo, te lo prometo. Todo el dinero que había ahorrado. Años de sacrificio. Noches sin dormir trabajando en proyectos freelance. Cumpleaños sin celebraciones, vacaciones sin viajes. Todo para abrir su pequeño estudio de diseño. Todo ahora en manos de los dueños de algún casino. El pánico se expandió por su pecho como tinta en agua. Si Mateo la veía, todo estaría perdido. Él sabía que ella no pertenecía a este mundo. Una palabra suya y la seguridad la sacaría, quizás incluso llamarían a la policía por infiltrarse con una invitación revendida. Dio un paso atrás, buscando desesperadamente una salida, cuando escuchó su nombre. Bruna. Bruna Campos. La voz de Mateo atravesó el salón como un cuchillo. Varias cabezas se giraron, incluida la suya, por puro reflejo. Sus miradas se encontraron. La sonrisa de Mateo se ensanchó, depredadora. Comenzó a moverse hacia ella, abriéndose paso entre la multitud con la confianza de quien sabe que tiene la ventaja. Bruna miró frenéticamente a su alrededor. La puerta principal estaba demasiado lejos. Los baños significarían quedar atrapada. Las terrazas estaban llenas de gente. Necesitaba una salida, una distracción, un escudo. Fue entonces cuando lo vio, un hombre joven, solo, observando la fiesta con expresión distante desde una esquina tranquila. Alto, con un traje oscuro inmaculado y una camisa color vino tinto que contrastaba con su piel bronceada. Algo en su postura, en la forma en que mantenía cierta distancia de la muchedumbre, le dijo que él tampoco pertenecía realmente a ese mundo, aunque todos los presentes probablemente creyeran lo contrario. No lo pensó. No había tiempo para pensar. El instinto de supervivencia tomó el control. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Bruna atravesó el salón directamente hacia él. Podía sentir a Mateo acercándose a sus espaldas, acortando la distancia con cada segundo que pasaba. Cuando llegó junto al desconocido,
tocó suavemente su brazo. Él se giró, sorprendido, y Bruna se encontró mirando a los ojos castaños más profundos que había visto jamás. «Disculpa», dijo, con una voz que apenas logró controlar. «Finge que eres mi novio por unos minutos, por favor». Y sin esperar respuesta, se acercó a él como si lo conociera íntimamente, deslizando su mano por su brazo en un gesto que esperaba pareciera natural. Todo su cuerpo temblaba, pero mantuvo su mejor sonrisa, esa que había perfeccionado en años de atender clientes difíciles. «Te lo explicaré después, te lo prometo», añadió en un susurro. Los ojos del desconocido se ensancharon por un instante, evaluándola. Bruna contuvo la respiración. Si la rechazaba, si llamaba a seguridad. ¿Estás en problemas?, preguntó él en voz baja. Su voz era profunda, con un acento que delataba educación en el extranjero. «Mi ex está aquí», respondió ella, sin apartar la mirada de sus ojos. «Se llevó mis ahorros y desapareció. Ahora está fingiendo ser alguien importante». No supo por qué le dijo la verdad. Podría haber inventado cualquier excusa. Quizás fue la intensidad de su mirada, o quizás simplemente estaba demasiado cansada de mentir. El hombre mantuvo su mirada por lo que pareció una eternidad. Luego, algo cambió en su expresión. Una decisión tomada. Leonardo Tavares se presentó, extendiendo su mano como si acabaran de conocerse en circunstancias completamente normales. «Bruna Campos», respondió ella, sintiendo un alivio tan intenso que casi le hizo perder el equilibrio. Leonardo asintió levemente y, sin previo aviso, deslizó su brazo alrededor de su cintura. El gesto fue sorprendentemente íntimo pero respetuoso, creando la perfecta ilusión de una pareja. Una corriente eléctrica recorrió la columna de Bruna ante el contacto inesperado. «¿Cuál es nuestro plan, entonces?», preguntó él con una leve sonrisa que transformó completamente su rostro serio. «¿Cuánto tiempo llevamos juntos, novia mía?». Había un tono juguetón en su voz que Bruna no esperaba. El pánico comenzó a ceder, permitiéndole respirar de nuevo. Desde que él desapareció, improvisó, refiriéndose al tiempo transcurrido desde que Mateo la había abandonado. «Interesante coincidencia», observó Leonardo, y algo en su tono sugería que había captado la significancia de su respuesta. Bruna se tensó al ver que Mateo se acercaba, abriéndose paso entre un grupo de personas elegantemente vestidas. Su expresión había cambiado de depredadora a confusa al verla con Leonardo. «Tu ex, supongo», murmuró Leonardo, siguiendo su mirada. «El del traje azul demasiado llamativo». «Sí», confirmó Bruna, intentando no temblar. «Por favor, no dejes que se acerque». Leonardo la miró con curiosidad. «¿Le temes?». Bruna negó con la cabeza. «Le temo a lo que puedo hacer si lo tengo cerca», respondió con una franqueza que la sorprendió a ella misma. «Llevo mucho tiempo conteniendo la rabia». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Leonardo. «Entiendo perfectamente ese sentimiento», dijo, y por alguna razón, Bruna le creyó. Mateo estaba ya a pocos pasos, su confusión inicial transformándose en una expresión calculadora mientras evaluaba a Leonardo. «Bruna, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo, ignorando completamente a Leonardo. El acento de Mateo sonaba más pronunciado de lo que Bruna recordaba, como si estuviera intentando sonar más sofisticado. Otro fragmento de su constante actuación. «Mateo», respondió ella con un tono frío que no dejaba lugar a amistades. «No puedo decir lo mismo». La sorpresa habría sido que no encontraras la forma de colarte en un evento al que no perteneces. La sonrisa de Mateo vaciló por un segundo antes de recuperar su máscara. «Siempre tan graciosa», dijo, y luego extendió su mano hacia Leonardo. «Mateo Guzmán, un viejo amigo de Bruna». Leonardo observó la mano extendida con la misma expresión que alguien observaría un insecto particularmente desagradable. «Leonardo Tavares», respondió finalmente, estrechando brevemente la mano de Mateo. «El novio de Bruna. No muy viejo, pero definitivamente más actual que tú». El rostro de Mateo palideció visiblemente. El apellido Tavares era imposible de no reconocer en México. «¿Tavares, de Grupo Tavares?».
Preguntó, intentando mantener la compostura. Él mismo, confirmó Leonardo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Bruna observó fascinada cómo Mateo procesaba la información. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando cómo convertir esta nueva situación en una ventaja. No sabía que estaba saliendo con alguien, Bruna, dijo Mateo, recomponiéndose. Especialmente con alguien tan destacado. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Mateo, respondió Bruna, encontrando una seguridad que no sabía que poseía. Por ejemplo, que todavía espero que me devuelvas mi dinero. El rostro de Mateo se endureció por un instante antes de volver a su expresión encantadora. Por supuesto, eso fue un malentendido. De hecho, estaba por contactarte para resolver ese asunto. ¿Un malentendido?, repitió Bruna, y su voz tembló ligeramente, no de miedo sino de rabia contenida. Vaciaste nuestra cuenta conjunta y desapareciste. ¿Qué parte fue un malentendido exactamente? Mateo lanzó una mirada nerviosa hacia Leonardo, claramente incómodo por tener esta conversación frente a él. Quizás podríamos hablar en privado, sugirió, bajando la voz. Tengo una propuesta que podría interesarte. Leonardo, que había permanecido en silencio evaluando la situación, intervino con voz suave pero firme. Todo lo que tengas que decirle a Bruna, puedes decirlo frente a mí, dijo, y su tono no admitía discusión. Mateo pareció evaluar sus opciones. Su mirada viajó de Bruna a Leonardo y de vuelta. Finalmente, suspiró. Está bien, concedió, aunque claramente no estaba cómodo. La verdad es que estoy trabajando con alguien importante en un proyecto que podría beneficiarnos a ambos, Bruna. Con tu talento para el diseño y mis nuevas conexiones. No me interesa, le cortó Bruna antes de que pudiera terminar. No quiero tus proyectos ni tus conexiones. Solo quiero mi dinero de vuelta. La máscara de Mateo comenzó a resquebrajarse. No seas tan cerrada de mente, insistió, y había un filo en su voz que Bruna conocía bien. Esta es una oportunidad real. Podría solucionar todos tus problemas financieros. Tú eres mi único problema financiero, Mateo, respondió Bruna, sintiendo que cada palabra era una pequeña liberación. Y estoy solucionándolo ahora mismo, manteniéndote lejos de mi vida. Mateo apretó la mandíbula, y por un instante, Bruna vio al verdadero hombre detrás de la fachada encantadora. El hombre calculador y egoísta que siempre había sido. No sabes lo que estás rechazando, dijo, y su voz había perdido toda pretensión de calidez. Podría hacerte la vida muy difícil, Bruna. ¿De eso es una amenaza? Intervino Leonardo, y aunque su tono seguía siendo educado, había algo peligroso en su mirada. Mateo pareció recordar de repente con quién estaba hablando. Su expresión cambió rápidamente. Por supuesto que no, se apresuró a aclarar. Solo una observación. Bruna y yo tenemos historia, eso es todo. Historia es la palabra clave, dijo Bruna. Pasado. Terminado. Mateo la miró fijamente, y por un momento, Bruna creyó ver algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Esta conversación no ha terminado, Bruna, dijo finalmente. Te buscaré cuando estés más receptiva. Y con eso, dio media vuelta y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Bruna soltó un suspiro tembloroso que no sabía que estaba conteniendo. El brazo de Leonardo seguía firme alrededor de su cintura, anclándola a la realidad. Gracias, dijo, mirándolo con sincera gratitud. No tenías por qué ayudarme. Leonardo la observó con una expresión indescifrable. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, respondió, aunque ambos sabían que no era cierto. ¿Cualquiera? Preguntó Bruna con una leve sonrisa. No conoces a muchas personas normales, ¿verdad? Una chispa de diversión iluminó los ojos de Leonardo. ¿Qué te hace pensar eso? Porque cualquiera habría llamado a seguridad en el momento en que una desconocida se acercó a pedirle que fingiera ser su novio, respondió Bruna. No todos tienen ese instinto de caballero andante. Leonardo pareció considerar sus palabras.
Quizás tenías razón al elegirme, entonces, dijo finalmente. O quizás simplemente me diste la excusa perfecta para escapar de una fiesta terriblemente aburrida. Retiró suavemente su brazo de la cintura de Bruna, y ella sintió una extraña sensación de pérdida ante la ausencia de ese contacto. Probablemente debería irme, dijo ella, mirando hacia la salida. Ya he causado suficientes problemas por una noche. ¿Irte? Repitió Leonardo, como si la idea le pareciera absurda. ¿Y desperdiciar esa invitación que tanto te costó conseguir? Bruna lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes qué? Leonardo sonrió, y había algo enigmático en esa sonrisa. Porque conozco cada nombre en la lista de invitados. Mi padre se asegura de que la memorice antes de cada evento. Y tú definitivamente no estabas en ella. Tu padre, repitió Bruna, y de pronto las piezas encajaron. Eres ese Tavares. El hijo de Humberto Tavares. No era una pregunta. Culpable, admitió Leonardo con un leve encogimiento de hombros, como si ser el heredero de uno de los imperios empresariales más grandes de México fuera un detalle sin importancia. Bruna sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había secuestrado como falso novio al hijo del anfitrión de la gala. Dios mío, murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Definitivamente debería irme. Leonardo la observó con curiosidad. ¿Por qué? ¿Acaso mi apellido me hace menos adecuado como novio falso? Había un tono juguetón en su voz que hizo que Bruna bajara las manos y lo mirara. Para su sorpresa, no parecía ofendido ni disgustado. Al contrario, parecía estar disfrutando genuinamente de la situación. Me parece que estás demasiado tranquilo para alguien a quien acaban de secuestrar en su propia fiesta, observó ella. Leonardo soltó una risa suave. ¿Secuestrar? Esa es una palabra muy fuerte para describir lo que ha sido, hasta ahora, la parte más interesante de la noche. Antes de que Bruna pudiera responder, un hombre mayor se acercó a ellos. Tenía el mismo porte que Leonardo, pero sus facciones eran más duras, más severas. Su traje gris perfectamente cortado irradiaba poder y autoridad. Leonardo, dijo con voz grave. Te he estado buscando. Es hora del discurso anual. Humberto Tavares apenas lanzó una mirada superficial a Bruna antes de volver a centrarse en su hijo. Un momento, padre, respondió Leonardo con una formalidad que contradecía su actitud relajada de momentos antes. Estaba en medio de una conversación. Humberto frunció ligeramente el ceño, observando finalmente a Bruna con más atención. Sus ojos recorrieron su atuendo sencillo, deteniéndose brevemente en su suéter gris antes de volver a su rostro. No te he visto antes, dijo directamente a Bruna, y aunque su tono era educado, había algo frío en su mirada. Es su primera vez en uno de nuestros eventos, intervino Leonardo antes de que Bruna pudiera responder. La invité personalmente. Bruna contuvo la respiración, esperando ser desmentida, expuesta como la impostora que era. Pero Humberto simplemente asintió, aunque su expresión sugería que no estaba completamente satisfecho con la explicación. El discurso, Leonardo, insistió. No hagamos esperar a los invitados. Leonardo asintió. Estaré allí en un momento. Humberto miró una última vez a Bruna antes de dar media vuelta y alejarse con pasos firmes. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Bruna en cuanto Humberto estuvo lo suficientemente lejos para no oírla. ¿Por qué mentir por mí? Leonardo la miró con una expresión que no supo descifrar. No fue exactamente una mentira, respondió. Te invité a quedarte, ¿no es así? Sabes a lo que me refiero, insistió Bruna. Podrías haberte metido en problemas. Leonardo soltó una risa breve que contenía más amargura que humor. Créeme, para meterme en problemas con mi padre necesitaría hacer algo mucho más escandaloso que invitar a una mujer hermosa a una gala. Bruna sintió que sus mejillas se calentaban ante el cumplido inesperado. Debo irme, dijo Leonardo, mirando hacia donde su padre lo esperaba junto al escenario. El deber llama. Comenzó a alejarse, pero se detuvo y volvió a mirarla. ¿Te quedarás?
preguntó, y había algo en su voz, una nota de esperanza apenas perceptible, que hizo que el corazón de Bruna diera un vuelco. Debería irse. Lo sensato sería irse ahora, mientras todos estaban distraídos con el discurso. Regresar a su pequeño apartamento compartido, a su vida de varios empleos y sueños postergados. Pero algo en la mirada de Leonardo, algo en la forma en que la había defendido frente a Mateo, la hizo reconsiderar. Me quedaré, decidió, sorprendiéndose a sí misma. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Leonardo. Encuéntrame junto a la fuente del jardín después del discurso, dijo. Hay algo que quiero mostrarte. Y con eso se alejó, dirigiéndose hacia donde su padre lo esperaba con expresión impaciente. Bruna observó cómo subía al escenario, transformándose visiblemente ante sus ojos. Su postura se volvió más rígida, su expresión más seria. Era como si se pusiera una armadura invisible, preparándose para enfrentar a un mundo que esperaba mucho de él. Mientras Humberto Tavares comenzaba su discurso, Bruna se deslizó discretamente hacia los ventanales que daban al jardín. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había ocurrido. En apenas un breve tiempo, había confrontado a su ex estafador, había conocido al hijo de uno de los hombres más poderosos de México, y de alguna manera había conseguido una invitación legítima a un evento al que había llegado como impostora. El jardín del hotel era un oasis de calma en comparación con el bullicio del salón. Fuentes iluminadas creaban patrones hipnóticos en estanques de agua cristalina, mientras cuidados setos y flores exóticas formaban caminos serpenteantes entre áreas de descanso estratégicamente ubicadas. Bruna se sentó en un banco de piedra junto a una de las fuentes, escuchando el relajante sonido del agua. El aire fresco de la noche le aclaró la mente, permitiéndole reflexionar sobre los extraños giros que había dado su vida. No hace mucho, había perdido todo, sus ahorros, su confianza, sus sueños. Se había obligado a levantarse cada mañana, a seguir adelante, a reconstruir desde cero. Y ahora, por un capricho del destino, se encontraba en un lugar donde nunca imaginó estar, esperando a un hombre que nunca imaginó conocer. ¿Es este asiento exclusivo para pensadores profundos, o admiten a presidentes de compañías ocasionalmente? La voz de Leonardo la sobresaltó. No lo había oído acercarse. El discurso terminó antes de lo que esperaba, explicó, sentándose junto a ella. Había algo diferente en él ahora. La rigidez formal que había adoptado en el escenario había desaparecido, pero no había vuelto completamente a la actitud relajada de antes. Parecía cansado. ¿Estás bien?, preguntó Bruna, genuinamente preocupada. Leonardo pareció sorprendido por la pregunta, como si no estuviera acostumbrado a que alguien notara sus estados de ánimo. Solo la habitual tensión post-discurso, respondió con una leve sonrisa. Mi padre siempre espera que diga exactamente lo correcto. ¿Y lo dijiste? ¿Lo correcto? Leonardo se encogió de hombros. Dije lo que se esperaba de mí. No siempre es lo mismo. Había una honestidad cruda en sus palabras que resonó profundamente en Bruna. Conocía esa sensación, la de vivir según las expectativas ajenas, la de medir cada palabra, cada acción. Conozco esa sensación, admitió en voz baja. De nunca poder ser completamente tú mismo. Leonardo la miró con intensidad, como si estuviera viendo algo en ella que otros no notaban. ¿Por eso viniste esta noche?, preguntó. ¿Para ser alguien diferente? Bruna consideró la pregunta. ¿Por qué había venido realmente? ¿Era solo por la oportunidad profesional, o había algo más profundo que la impulsaba? Vine para recuperar algo que me quitaron, respondió finalmente. No solo el dinero. Mi confianza. Mi fe en que puedo lograr lo que me proponga, sin importar las circunstancias. Leonardo asintió, como si entendiera perfectamente. ¿Y lo has conseguido? Bruna miró a su alrededor, el lujoso jardín, la elegante fiesta que continuaba en el interior, el hombre increíblemente atractivo sentado a su lado. Nada de esto pertenecía a su realidad cotidiana. No lo sé, respondió honestamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que podría ser posible. Algo cambió en la expresión de Leonardo.
Una suavidad que no había estado allí antes. Hay algo que quiero mostrarte, dijo, levantándose y ofreciéndole su mano. Bruna dudó solo un instante antes de tomarla. La mano de Leonardo era cálida y sorprendentemente callosa para alguien que imaginaba vivía entre lujos. La guió por un sendero iluminado por pequeñas luces ocultas entre la vegetación. Se alejaron del área principal del jardín, hacia una sección más apartada, más íntima. La mayoría de los invitados nunca vienen hasta aquí, explicó Leonardo. Prefieren quedarse donde pueden ser vistos, donde pueden establecer contactos útiles. ¿Y tú?, preguntó Bruna. ¿También vienes a estas fiestas para establecer contactos útiles? Leonardo sonrió, y había algo melancólico en esa sonrisa. Vengo porque es mi obligación, respondió. Pero vengo aquí, a este rincón particular, porque es el único lugar donde puedo respirar. Doblaron un recodo del camino y de pronto se encontraron frente a un pequeño estanque rodeado de flores que Bruna no reconoció. En el centro del estanque, una estatua de mármol de una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo dominaba el espacio. Era la escultura favorita de mi madre, dijo Leonardo en voz baja. Mi padre la hizo traer aquí después de que ella murió. Es lo único que ha hecho por iniciativa propia en este hotel. Bruna observó la estatua, la forma en que la luz de la luna se reflejaba en el mármol blanco, dándole un aspecto casi etéreo. Es hermosa, dijo sinceramente. Representa a Ixchel, la diosa maya de la luna, explicó Leonardo. Mi madre tenía ascendencia maya. Mi padre descartaba esas supersticiones, como él las llamaba, pero mi madre siempre mantuvo vivas las tradiciones. Me contaba historias sobre Ixchel cuando era niño, sobre cómo tejía las fases de la luna en su telar celestial. Había una calidez en su voz cuando hablaba de su madre que conmovió a Bruna. Era un lado completamente diferente del hombre que había conocido hace poco. ¿Cuándo falleció?, preguntó suavemente. Hace tiempo, respondió Leonardo. Yo era apenas un adolescente. A veces siento que mi padre nunca se recuperó realmente. Se volvió más duro, más inflexible. Como si hubiera decidido que los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse. Bruna no supo qué decir. ¿Qué consuelo podía ofrecer para una herida tan antigua? ¿Por qué me muestras esto?, preguntó finalmente. Leonardo guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando la pregunta o quizás la respuesta que quería dar. Porque nadie me había preguntado si estaba bien después de un discurso, respondió al fin. Porque me miraste como a una persona, no como a un Tavares. Y porque, por alguna razón que no alcanzo a comprender, quería que conocieras esta parte de mí. La sinceridad de sus palabras dejó a Bruna sin aliento. ¿Cómo era posible sentir tal conexión con alguien a quien acababa de conocer? Gracias por confiar en mí, dijo simplemente. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando la estatua y su reflejo en el agua tranquila. Era un silencio cómodo, como el que se comparte con un viejo amigo. Ahora es tu turno, dijo Leonardo finalmente. ¿Mi turno? De compartir algo, explicó. Algo que no le dirías a un extraño. Bruna consideró la petición. Había tanto que podría decir, tanto de su vida que mantenía oculto, incluso de aquellos más cercanos a ella. Cuando Mateo desapareció con mi dinero, comenzó lentamente, lo que más me dolió no fue la traición o la pérdida económica. Fue darme cuenta de que nunca había visto realmente quién era él. Me enamoré de una ilusión que yo misma ayudé a crear. Vi lo que quería ver, no lo que realmente estaba frente a mí. Hizo una pausa, sorprendida por su propia honestidad. No había compartido ese pensamiento con nadie, ni siquiera con su mejor amiga. Desde entonces, me he preguntado si alguna vez sabré realmente quién es alguien, continuó. Si no estamos todos interpretando versiones de nosotros mismos, mostrando solo lo que queremos que los demás vean. Leonardo la observó con una intensidad que hizo que Bruna se estremeciera. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Qué versión de ti misma estás mostrándome? La pregunta la tomó por sorpresa. Era directa, casi desafiante, pero no había acusación en su tono, solo genuina curiosidad. No lo sé, admitió Bruna.
Quizás la más auténtica que he sido en mucho tiempo. Es extraño, pero contigo no siento la necesidad de pretender. Tal vez porque comenzamos con una pretensión tan obvia, sugirió Leonardo con una sonrisa irónica. ¿Fingir ser novios? Después de eso, cualquier otra mentira parece redundante. Bruna no pudo evitar reír, y el sonido de su propia risa la sorprendió. Hacía tiempo que no reía así, con genuino deleite. Tienes razón, concedió. Aunque no estoy segura de lo que dice sobre nosotros el hecho de que nos sentimos más auténticos en una situación completamente falsa. Dice que quizás las etiquetas son irrelevantes, respondió Leonardo. Novios falsos, extraños, confidentes de una noche. Lo que importa es la conexión, ¿no crees? Sus ojos se encontraron, y Bruna sintió algo despertando en su interior, algo que había creído muerto después de Mateo. Una chispa de posibilidad, de esperanza. Debería regresar a la fiesta, dijo Leonardo después de un momento, aunque no hizo ningún movimiento para marcharse. Mi padre estará buscándome. Por supuesto, asintió Bruna, intentando ocultar su decepción. Yo también debería irme. Mañana tengo que trabajar. Leonardo la miró con curiosidad. ¿Varios trabajos? Bruna asintió. Asistente en una agencia de publicidad por las mañanas. Camarera en un café por las tardes. Y diseñadora freelance en cualquier momento libre que consiga. Suena agotador, observó Leonardo. Lo es, admitió Bruna. Pero necesario hasta que pueda establecerme como diseñadora. Una expresión decidida cruzó el rostro de Leonardo. Muéstrame, dijo de repente. ¿Mostrarte qué? Tu trabajo. Tus diseños. Dijiste que viniste aquí para hacer contactos profesionales, ¿no? Pues aquí estoy yo. Bruna lo miró sorprendida. No tienes que hacer esto, dijo. No me debes nada por haberte arrastrado a mi drama personal. No lo hago por obligación, respondió Leonardo con seriedad. Lo hago porque estoy genuinamente interesado. No ofrezco ayuda profesional a cualquiera, Bruna. Valoro demasiado mi reputación para eso. Había algo en su tono, una sinceridad que era imposible de fingir, que convenció a Bruna. Con dedos ligeramente temblorosos, sacó su tableta de su bolso y la encendió. No es mucho, advirtió, entregándole el dispositivo. Son proyectos que he logrado completar entre mis trabajos. Leonardo tomó la tableta y comenzó a examinar su portfolio digital con atención. Su expresión no revelaba nada mientras pasaba de un diseño a otro. Bruna contuvo la respiración, repentinamente consciente de lo mucho que le importaba su opinión. Esto es, comenzó Leonardo después de un largo silencio. ¿Aficionado? ¿Poco original? Completó Bruna, preparándose para la crítica. Extraordinario, dijo él, mirándola con genuina admiración. La forma en que combinas elementos tradicionales mexicanos con estética contemporánea es innovador. Fresco. Tiene personalidad. Bruna lo miró con desconfianza. ¿Lo dices en serio o solo estás siendo amable? No suelo ser amable por compromiso, respondió Leonardo con franqueza. Si algo no me gusta, simplemente no comento. Se detuvo en un diseño particular, un logo para una hipotética marca de mezcal que combinaba elementos de agave estilizados con geometría minimalista. Este es particularmente impresionante, señaló. ¿Has presentado este concepto a alguna destilería? Bruna negó con la cabeza. No tengo contactos en esa industria, explicó. Por eso vine esta noche, esperando encontrar posibles clientes. Leonardo la miró pensativo. Conozco al dueño de Mezcal Ancestral, dijo. Están buscando renovar su imagen para atraer a un público más joven sin perder su esencia tradicional. Este concepto sería perfecto para ellos. El corazón de Bruna dio un vuelco. Mezcal Ancestral era una marca respetada, con presencia internacional. Un contrato con ellos podría cambiar su vida. ¿Hablas en serio? Preguntó, incapaz de ocultar su esperanza. Completamente, aseguró Leonardo. Puedo concertar una reunión pronto. Bruna lo miró,
buscando algún signo de que estuviera exagerando o siendo condescendiente. Pero solo encontró sinceridad en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me ayudarías así? Leonardo le devolvió la tableta y guardó silencio por un momento, como si estuviera formulando cuidadosamente su respuesta. Porque tienes talento real, dijo al fin. Y porque entiendo lo que es sentir que debes demostrar tu valor constantemente, que nunca es suficiente. Había una vulnerabilidad en su voz que tocó algo profundo en Bruna. Por un instante, vio más allá del heredero millonario, del hijo del poderoso Humberto Tavares. Vio a un hombre que, a pesar de sus privilegios, luchaba con sus propios demonios, sus propias inseguridades. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que cualquier otra palabra sería inadecuada para expresar lo que sentía. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave murmullo del agua en el estanque. La estatua de Ischel parecía observarlos con benevolencia bajo la luz plateada de la luna. Debería irme, dijo Bruna finalmente, aunque no hizo ningún movimiento para marcharse. Ha sido una noche intensa. Leonardo asintió, pero tampoco hizo ademán de levantarse. ¿Puedo pedirte algo más?, preguntó después de un momento. Depende de lo que sea, respondió Bruna con una sonrisa cautelosa. Tu número de teléfono, dijo Leonardo. Para coordinar la reunión con Mezcal Ancestral. Bruna lo miró, preguntándose si esa era la única razón. Por supuesto, respondió, intentando mantener un tono profesional a pesar del acelerado latido de su corazón. Intercambiaron números, y por un brevísimo instante, sus dedos se rozaron. Una corriente eléctrica pareció recorrer el brazo de Bruna ante ese mínimo contacto. Te contactaré pronto, prometió Leonardo. Para confirmar los detalles. Bruna asintió, repentinamente sin palabras. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Cómo debía actuar? La noche había tomado un giro tan inesperado que se sentía desorientada, como si hubiera perdido el equilibrio. Se levantaron simultáneamente, tan cerca que Bruna podía percibir el sutil aroma a madera y cítricos de su colonia. Por un momento, creyó que Leonardo iba a inclinarse hacia ella, a acortar la distancia entre ellos. Su corazón se aceleró ante la posibilidad. Pero el sonido de pasos acercándose rompió el hechizo. Se separaron instintivamente, como adolescentes sorprendidos por un adulto. Un hombre mayor en uniforme de seguridad apareció en el sendero. Señor Tavares, dijo con respeto. Su padre lo busca. Dice que es importante. Leonardo suspiró, y Bruna vio cómo su expresión abierta se cerraba gradualmente, como una flor al anochecer. La máscara de formalidad volvía a su lugar. Gracias, Javier, respondió. Dile que estaré con él enseguida. El guardia asintió y se retiró por donde había venido, dejándolos nuevamente solos. El deber llama, dijo Leonardo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La historia de mi vida. Bruna asintió, entendiendo más de lo que él probablemente imaginaba. Ve, dijo suavemente. No hagas esperar a tu padre. Leonardo la miró durante un largo momento, como si quisiera memorizar su rostro. Esta noche ha sido inesperada, dijo finalmente. En el mejor sentido posible. Sí, concordó Bruna. Quien hubiera pensado que secuestrar a un extraño como novio falso resultaría ser una buena decisión profesional. Leonardo rió, y el sonido pareció iluminar la noche. Hasta pronto, Bruna Campos, dijo, y había una promesa en sus palabras que hizo que el corazón de Bruna saltara. Hasta pronto, Leonardo Tavares, respondió ella. Lo observó alejarse por el sendero, su figura alta y elegante gradualmente engullida por las sombras del jardín. Solo cuando desapareció completamente, Bruna se permitió exhalar lentamente. ¿Qué acababa de suceder? En un breve lapso, su vida había dado un giro completamente inesperado. Había venido buscando contactos profesionales y se había encontrado con, ¿qué exactamente? ¿Una oportunidad? ¿Un nuevo comienzo? ¿O algo más complejo, más delicado, algo que no se atrevía a nombrar todavía?
La estatua de Ischel parecía sonreírle enigmáticamente, como si conociera secretos que Bruna apenas comenzaba a vislumbrar. Con un último vistazo al estanque plateado por la luna, Bruna se dirigió hacia la salida del hotel. La noche de Ciudad de México la recibió con su familiar calidez, su sinfonía de sonidos urbanos. Pero por primera vez en mucho tiempo, mientras esperaba un taxi que la llevara a su modesto apartamento compartido, Bruna sintió que el futuro no era solo una sucesión de días de lucha interminable. Había posibilidad en el aire, tan tangible que casi podía tocarla. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Diana, su compañera de apartamento. ¿Cómo va la operación infiltración? ¿Algún contacto útil o sigo esperándote para cenar? Bruna sonrió, mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Optó por la simplicidad. La cena puede esperar. Tengo mucho que contarte. La vida acaba de dar un giro inesperado. Guardó el teléfono y levantó la mano para detener un taxi que se acercaba. Mientras el vehículo se detenía frente a ella, Bruna sintió una extraña certeza, algo había comenzado esta noche, algo que cambiaría su vida para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del cambio. Lo recibía con los brazos abiertos, como Ischel extendiendo sus manos hacia el cielo nocturno, tejiendo nuevas posibilidades en su telar celestial. El despertador sonó con su habitual insistencia. Bruna extendió la mano para silenciarlo, pero sus dedos solo encontraron aire. Abrió los ojos, desorientada por un momento, hasta que recordó que había cambiado la mesita de noche de lugar el día anterior. Un intento más de reorganizar su pequeño espacio, como si moviendo los muebles pudiera también reorganizar su vida. Se incorporó lentamente, sintiendo el cansancio en cada músculo. No había dormido lo suficiente, pero la adrenalina de la noche anterior la había mantenido despierta hasta la madrugada. Diana, su compañera de apartamento, había insistido en escuchar cada detalle de su encuentro con Leonardo Tavares. Es como una película romántica, había dicho Diana con ojos soñadores. El heredero millonario y la chica trabajadora. Tienes que casarte con él. Bruna había reído, negando con la cabeza. No es así, Diana. Solo está ayudándome profesionalmente. Pero mientras se preparaba para el día, duchándose con agua fría porque el calentador seguía averiado, Bruna no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a la noche anterior. A la estatua de Ischel. A la forma en que Leonardo la había mirado. Su teléfono vibró sobre la cama deshecha. Bruna se apresuró a tomarlo, envuelta solo en una toalla, gotas de agua aún deslizándose por su piel. Un número desconocido. Buenos días, Bruna. Soy Leonardo. ¿Podemos vernos hoy para preparar la reunión con Mezcal Ancestral? Te invito a comer. Bruna se quedó mirando el mensaje, un cosquilleo extraño extendiéndose por su estómago. Había cumplido su promesa. Había contactado. Tecleó varias respuestas, borrándolas todas antes de enviarlas. ¿Demasiado formal? ¿Demasiado casual? ¿Por qué estaba tan nerviosa? Finalmente, optó por la sencillez. Buenos días. Gracias por tu mensaje. Tengo un descanso entre trabajos a mediodía. ¿Te funciona? La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Paso por ti a tu trabajo. ¿Dónde es? Bruna dudó. Su agencia de publicidad estaba en una zona elegante de la ciudad, pero el café donde trabajaba por las tardes se encontraba en un barrio mucho más humilde. No era el tipo de lugar donde imaginaría a Leonardo Tavares. Trabajo en Café Esperanza, en el barrio San Miguel. No es necesario que vengas hasta aquí. Puedo encontrarte en algún lugar más céntrico. Hubo una pausa más larga esta vez. Bruna temió haber dicho algo incorrecto. Conozco el barrio San Miguel. Mi madre tenía un proyecto comunitario allí. Estaré ahí a la hora de tu descanso. Bruna se quedó mirando el mensaje, sorprendida. ¿Leonardo Tavares conocía el humilde barrio de San Miguel? ¿Su madre había trabajado allí? Había tanto que no sabía sobre él. El sonido de la puerta del apartamento abriéndose la sacó de sus pensamientos. ¿Bruna? ¿Sigues aquí? La voz de Diana sonaba alarmada.
Se está haciendo tarde. Y vas a llegar tarde al trabajo. Bruna miró el reloj y soltó una exclamación. En su ensoñación, había perdido la noción del tiempo. Se vistió a toda prisa, recogió su portfolio y salió corriendo por la puerta, apenas alcanzando a tomar una manzana como desayuno. El autobús estaba tan abarrotado como siempre. Bruna se apretujó entre los demás pasajeros, intentando proteger su tableta. No podía permitirse que se dañara, contenía todo su trabajo, todas sus esperanzas. Mientras el autobús avanzaba lentamente por el tráfico matutino de Ciudad de México, Bruna observaba los rostros de las personas a su alrededor. Todos con esa misma expresión de resignada determinación. Todos luchando, sobreviviendo, persiguiendo sueños postergados. ¿Cuánto tiempo llevaba ella con esa misma expresión? Desde que Mateo se había ido, ciertamente. Quizás incluso antes. La traición de Mateo solo había sido el golpe final a una confianza ya debilitada por años de pequeñas decepciones. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo diferente. Una chispa de esperanza que no se atrevía a nombrar por miedo a que se extinguiera. Leonardo Tavares observaba la ciudad desde la ventana de su oficina en el último piso del edificio Tavares. 40 pisos de cristal y acero que dominaban el horizonte de Ciudad de México. Su padre había diseñado personalmente este edificio, asegurándose de que fuera más alto que cualquier otro en la zona. Un Tavares siempre debe mirar desde arriba, solía decir. Era una de sus muchas máximas que Leonardo había escuchado desde niño. Pero esa mañana, mientras contemplaba el despertar de la ciudad, Leonardo no sentía la satisfacción que debería acompañar a tal vista. Su mente estaba en otro lugar. En un jardín iluminado por la luna. En unos ojos que lo habían mirado no como a un Tavares, sino como a un ser humano. ¿Has revisado los informes que te envié anoche? La voz de su padre lo devolvió bruscamente al presente. Humberto Tavares estaba en la puerta de su oficina, impecablemente vestido como siempre, su expresión tan indescifrable como de costumbre. Estoy en ello, respondió Leonardo, señalando la pila de documentos sobre su escritorio. Una mentira a medias. Los informes estaban allí, pero no les había dedicado más que una mirada superficial. Humberto entró en la oficina, cerrando la puerta tras él. Mal presagio. Su padre solo cerraba la puerta cuando la conversación iba a ser desagradable. ¿Quién era esa mujer anoche?, preguntó directamente, sin molestarse en preámbulos. Leonardo había esperado esta pregunta. La había ensayado en su mente durante el trayecto de regreso a casa la noche anterior. Bruna Campos. Una diseñadora gráfica con talento. No estaba en la lista de invitados, señaló Humberto, su tono acusatorio. La invité yo, respondió Leonardo, manteniendo un tono casual que sabía irritaría a su padre. Tiene un estilo innovador que podría ser útil para algunos de nuestros proyectos. Humberto lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados en una expresión que Leonardo conocía demasiado bien. Estaba evaluando la situación, calculando ángulos, como hacía con cada negocio. ¿Proyectos? ¿O placeres personales? La insinuación era clara, y Leonardo sintió que la irritación crecía en su interior. Era siempre lo mismo con su padre. Todo se reducía a apariencias, a cálculos de beneficios y pérdidas. Ambos, respondió con franqueza, sorprendiendo incluso a sí mismo. Es talentosa profesionalmente y disfruto de su compañía. Humberto parecía momentáneamente desconcertado por la honestidad directa. No era el tipo de respuesta que esperaba de su hijo, siempre tan cuidadoso con sus palabras cuando hablaba con él. «¿Sabes que Carmen Ríos estaba en la gala anoche?», dijo finalmente Humberto. «Su padre y yo hemos estado discutiendo una posible fusión de intereses». Leonardo casi rió ante el eufemismo. Fusión de intereses era como su padre se refería a los matrimonios arreglados corporativamente. Como si las personas fueran solo extensiones de sus empresas familiares. Carmen es encantadora, respondió diplomáticamente. Pero tiene tanto interés en mí como yo en ella. Ninguno. Humberto frunció el ceño, una expresión que parecía permanentemente tallada en su rostro en los últimos años. No todo en la vida es sobre interés romántico, Leonardo. Hay consideraciones más importantes.
El futuro del Grupo Tavares, por ejemplo. Era un viejo argumento, una vieja batalla. Leonardo estaba cansado de ella. El futuro del Grupo Tavares está asegurado por nuestras decisiones de negocio, no por con quien decido pasar mi tiempo libre, respondió. Y había un filo en su voz que rara vez permitía que emergiera cuando hablaba con su padre. Se miraron el uno al otro durante un largo momento, un silencioso enfrentamiento de voluntades. Finalmente, Humberto suspiró, un sonido que contenía más frustración que resignación. No estoy diciendo que te cases con Carmen, dijo en un tono que sugería que era exactamente lo que estaba sugiriendo. Solo te pido que consideres las implicaciones de tus asociaciones. La gente habla, Leonardo. Y en nuestro mundo, la percepción es tan importante como la realidad. ¿Insinúas que Bruna no es adecuada para ser vista conmigo?, preguntó Leonardo, su voz peligrosamente suave. Humberto se encogió de hombros, un gesto estudiadamente casual. Solo digo que hay expectativas que vienen con el apellido Tavares. Tu madre lo entendía. La mención de su madre fue un golpe bajo, y ambos lo sabían. La mandíbula de Leonardo se tensó, pero se contuvo de responder lo que realmente pensaba, que su madre había sido infeliz precisamente por esas expectativas, por sacrificar sus propios deseos en el altar de las apariencias familiares. Tengo una reunión importante hoy, dijo en su lugar, consultando su reloj. Si no hay nada más. Humberto lo miró durante un momento más, como si estuviera decidiendo si valía la pena continuar la discusión. Finalmente, asintió brevemente. Los informes, Leonardo. Los necesito revisados pronto. Y con eso se marchó, dejando tras él un silencio cargado de palabras no dichas, de batallas postergadas pero no olvidadas. Leonardo se dejó caer en su silla, sintiendo el peso familiar de las expectativas paternas sobre sus hombros. Desde la muerte de su madre, la relación con su padre se había vuelto cada vez más tensa, más distante. A veces sentía que eran dos extraños que compartían un apellido y poco más. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Esteban, el asistente de su padre. Humberto quiere saber si asistirás a la cena con los inversores chinos hoy. Leonardo miró el mensaje, sintiendo una repentina determinación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que le importaba más que las expectativas de su padre. No podré asistir, respondió. Tengo planes personales ineludibles. Envió el mensaje sabiendo que causaría otro enfrentamiento con su padre. Pero mientras volvía a mirar por la ventana hacia la vastedad de Ciudad de México, Leonardo sentía algo que no había experimentado en años, la sensación de estar tomando el control de su propia vida. Sus ojos se detuvieron en el lejano barrio de San Miguel, casi invisible desde esta altura. En algún lugar allí abajo, Bruna Campos estaba siguiendo con su día, ajena al pequeño acto de rebelión que acababa de inspirar. Café Esperanza era exactamente como su nombre sugería, un pequeño oasis de esperanza en medio de un barrio que había visto tiempos mejores. Sus paredes estaban pintadas de colores brillantes, decoradas con murales creados por artistas locales. Plantas colgantes y luces de colores creaban una atmósfera acogedora que contrastaba con la dureza de las calles circundantes. Bruna terminó de servir un café con leche a una de sus clientas habituales, una anciana que venía cada día a leer el periódico en la misma mesa junto a la ventana. Hoy hay algo diferente en ti, mijita, observó la señora Dolores, ajustándose las gafas para mirarla mejor. Tienes luz en los ojos. Bruna sonrió, sorprendida por la observación. La señora Dolores tenía esa habilidad para ver más allá de las apariencias. Solo dormí bien, supongo, respondió, aunque ambas sabían que era una mentira piadosa. Murmuró la anciana con una sonrisa conocedora. Si tú lo dices. Bruna regresó tras el mostrador, consultando disimuladamente su reloj. Faltaba poco para su descanso. Su estómago se tensó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Alguien está impaciente hoy, comentó Joaquín, el dueño del café, un hombre robusto de sonrisa fácil. ¿Tienes una cita después del trabajo? No es una cita, se apresuró a aclarar Bruna. Es una reunión de trabajo. Joaquín levantó una ceja, escéptico.
Una reunión de trabajo que te tiene mirando el reloj constantemente. Claro. Bruna iba a responder cuando la campanilla de la puerta sonó. Su corazón dio un vuelco, pero no era Leonardo. Era Mateo. Se quedó paralizada tras el mostrador, viendo cómo su exnovio escaneaba el local hasta que sus ojos se posaron en ella. Una sonrisa que alguna vez había encontrado encantadora, ahora solo le parecía calculadora, se extendió por su rostro. Bruna saludó, acercándose al mostrador como si tuviera todo el derecho de estar allí. Como si no hubiera destrozado su vida. ¿Qué haces aquí, Mateo?, preguntó en voz baja, consciente de la mirada curiosa de Joaquín a su lado. Necesitamos hablar, respondió Mateo, su voz baja pero insistente. Sobre anoche. Sobre tu nuevo amigo. La forma en que enfatizó la palabra amigo hizo que Bruna se tensara. No tenemos nada de qué hablar, respondió firmemente. Por favor, vete. Mateo se inclinó sobre el mostrador, su voz ahora apenas un susurro. ¿Sabes en qué te estás metiendo, Bruna? Los Tavares no son gente con la que se juega. Si crees que te está ayudando por tu bonita cara o tu talento, eres más ingenua de lo que pensaba. La furia que había estado conteniendo durante meses amenazó con desbordarse. Bruna apretó los puños a sus costados, clavándose las uñas en las palmas para mantener el control. Te lo diré una última vez, Mateo. Vete. Ahora. ¿Algún problema aquí? La voz grave de Joaquín intervino. El dueño del café se había acercado, su imponente figura colocándose protectoramente junto a Bruna. Mateo evaluó la situación, su mirada calculadora pasando de Bruna a Joaquín. Finalmente, levantó las manos en un gesto de falsa rendición. Sin problemas, dijo, recuperando su sonrisa encantadora. Solo pasaba a saludar a una vieja amiga. Dio un paso atrás, pero antes de irse, miró a Bruna una última vez. Piensa en lo que te dije, Bruna. Cuando las cosas se pongan feas, y lo harán, recuerda que intenté advertirte. Y con eso se marchó, la campanilla de la puerta sonando nuevamente a su paso. ¿Quién era ese cretino?, preguntó Joaquín una vez que Mateo se había ido. Historia antigua, respondió Bruna, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Joaquín la miró con preocupación. Si vuelve a molestarte, dímelo. No permitiré ese tipo de comportamiento en mi café. Bruna asintió, agradecida por su protección. Joaquín había sido una bendición en su vida desde que había comenzado a trabajar allí. Más un mentor y amigo que un jefe. Gracias, Joaquín. Pero creo que puedo manejarlo. No dudo que puedas, respondió él con una sonrisa afectuosa. Eres más fuerte de lo que crees, Brunita. Solo recuerda que no tienes que hacerlo sola. La campanilla de la puerta sonó nuevamente, y esta vez, cuando Bruna levantó la mirada, su corazón dio un salto. Leonardo Tavares estaba en la entrada del Café Esperanza, tan fuera de lugar y sin embargo tan naturalmente presente como un león en un jardín de infantes. Llevaba ropa casual, jeans oscuros y una camisa azul arremangada hasta los codos, pero había algo en su porte, en la forma en que ocupaba el espacio, que gritaba riqueza y privilegio aun cuando intentara disimularlo. Sus ojos encontraron los de Bruna inmediatamente, como si fueran la única persona en el local. Una sonrisa transformó su rostro, suavizando sus facciones, haciéndolo parecer más joven, menos reservado. Bruna se quedó momentáneamente sin aliento. ¿Era posible que alguien se viera aún mejor a plena luz del día que bajo las luces tenues de una gala nocturna? Parece que tu reunión de trabajo ha llegado, comentó Joaquín en voz baja, con un tono que dejaba claro que no creía ni por un momento que fuera solo eso. Bruna se quitó el delantal, intentando ignorar el calor que sentía en las mejillas. Volveré para mi siguiente turno, dijo, recogiendo su bolso de debajo del mostrador. Tómate el tiempo que necesites, respondió Joaquín, guiñándole un ojo. El café sobrevivirá sin ti por unas horas. Bruna se acercó a Leonardo, súbitamente consciente de su sencillo uniforme del café, una camiseta negra con el logo de Café Esperanza y jeans gastados, en contraste con su elegancia casual. Hola, saludó,
sintiéndose inexplicablemente tímida después de la intimidad que habían compartido la noche anterior. Hola, respondió él, y había algo en la forma en que lo dijo, en cómo la miraba, que hizo que todas las advertencias de Mateo parecieran absurdas, lejanas. Por un momento se quedaron así, mirándose, como si estuvieran redescubriéndose a la luz del día. ¿Nos vamos?, preguntó finalmente Leonardo, rompiendo el silencio. Bruna asintió, siguiéndolo hacia la puerta. Sentía las miradas curiosas de los clientes y de Joaquín a sus espaldas, pero por una vez no le importó lo que los demás pudieran pensar. Afuera, para su sorpresa, no había un automóvil lujoso esperando. Leonardo comenzó a caminar por la acera, indicándole que lo siguiera. Pensé que podríamos ir a un lugar que conozco aquí cerca, explicó. A menos que prefieras algo más formal para hablar de la reunión con mezcal ancestral. No, aquí cerca está bien, respondió Bruna, intrigada. No sabía que conocías lugares en este barrio. Leonardo sonrió, una expresión que contenía algo de nostalgia. Mi madre solía traerme aquí cuando era niño, explicó mientras caminaban. Tenía un proyecto de arte comunitario para los niños del barrio. Me escapaba de mis tutores para venir con ella. Bruna lo miró con sorpresa. No era lo que esperaba oír. ¿Tu madre trabajaba con niños de San Miguel? Leonardo asintió, sus ojos recorriendo las calles como si buscara fantasmas de su pasado. Ella creía que el arte podía cambiar vidas. Especialmente las de quienes tenían menos oportunidades. Mi padre lo veía como un hobby inofensivo. No entendía que para ella era mucho más. Había una nota de dolor en su voz que tocó algo profundo en Bruna. Este hombre, heredero de un imperio, que caminaba por las calles humildes del barrio San Miguel recordando a su madre, estaba a millones de kilómetros del estereotipo del millonario frívolo. Debió ser una mujer extraordinaria, comentó Bruna suavemente. Lo era, confirmó Leonardo, y su sonrisa se volvió más cálida. Creo que le habrías caído bien. Tenía un ojo especial para reconocer el talento auténtico. El cumplido, tan sencillo y sin embargo tan significativo, hizo que Bruna se sonrojara. Aquí es, dijo Leonardo, deteniéndose frente a un pequeño restaurante cuya fachada descolorida ocultaba un interior sorprendentemente acogedor. La cocina de Lupita, leyó Bruna. He pasado por aquí 1000 veces pero nunca he entrado. Hacen los mejores chiles en nogada de la ciudad, aseguró Leonardo. Un secreto muy bien guardado. El interior era sencillo pero limpio, con manteles de colores brillantes y paredes decoradas con fotografías antiguas del barrio. Solo había un puñado de mesas, la mayoría ocupadas por trabajadores locales. La mujer mayor que atendía el restaurante levantó la mirada cuando entraron. Sus ojos se agrandaron al reconocer a Leonardo. Dios mío, si es el niño Leo, exclamó, acercándose con los brazos abiertos. ¿Cuánto tiempo sin verte, muchacho? Para sorpresa de Bruna, Leonardo se dejó abrazar por la mujer, respondiendo con un afecto que parecía genuino. Doña Lupita, saludó cálidamente. Tan hermosa como siempre. La mujer le dio una palmada juguetona en el brazo. Y tú tan mentiroso como tu padre, replicó, pero su tono era cariñoso. ¿Cuántos años han pasado desde que te vi por última vez? Bastantes, confirmó Leonardo. Desde que mi madre. Dejó la frase sin terminar, pero doña Lupita asintió, entendiendo. Isabel era un ángel, dijo con sencillez. La recordamos todos los días. Sus ojos se posaron entonces en Bruna, evaluándola con una curiosidad que no intentaba disimular. ¿Y quién es esta linda muchacha? Leonardo sonrió, haciendo un gesto hacia Bruna. Doña Lupita, le presento a Bruna Campos. Bruna, esta es Lupita Reyes, la mejor cocinera de Ciudad de México y amiga cercana de mi madre. Encantada, saludó Bruna, estrechando la mano que la mujer le ofrecía. Doña Lupita la miró atentamente, como si intentara leer su alma. Tienes cara de artista, declaró finalmente. Igual que Isabel. ¿Eres pintora? Diseñadora gráfica, corrigió Bruna, sorprendida por la observación. Doña Lupita asintió, aparentemente satisfecha. Leo, has escogido bien, declaró,
como si la cuestión estuviera decidida. Vengan, tengo la mejor mesa para ustedes. Los guió hacia una mesa en un rincón tranquilo, junto a una ventana con visillos que filtraban la luz del sol creando patrones en el mantel. Ni siquiera pregunten qué van a comer, dijo, alejándose hacia la cocina. Yo sé lo que necesitan. Una vez solos, Bruna miró a Leonardo con una mezcla de curiosidad y diversión. Parece que tienes un afán, comentó. Leonardo sonrió, y había una calidez en su expresión que Bruna empezaba a asociar con los recuerdos de su madre. Doña Lupita era como una segunda madre para mí cuando venía aquí con Isabel, explicó. Este lugar era nuestro secreto. Mi padre nunca supo que comíamos aquí después de las clases de arte. ¿Tu padre no aprobaba que vinieran a este barrio?, preguntó Bruna. Leonardo soltó una risa breve, pero había cierta amargura en ella. Mi padre no aprobaba nada que no contribuyera directamente al crecimiento de Grupo Tavares, respondió. Las obras de caridad estaban bien mientras generaran buena prensa. Pero mi madre genuinamente creía en lo que hacía. No era una pose para ella. Bruna asintió, comenzando a entender mejor la dinámica familiar de los Tavares. ¿Por eso no habías vuelto en tanto tiempo? ¿Desde que ella falleció? Leonardo miró por la ventana, hacia la calle bulliciosa. Supongo que al principio era demasiado doloroso, admitió. Y luego me dejé absorber por el mundo que mi padre había diseñado para mí. La universidad, los negocios, las responsabilidades del apellido Tavares. Se volvió hacia ella, y había una intensidad en su mirada que hizo que Bruna contuviera el aliento. Pero anoche, cuando mencionaste que trabajabas en el barrio San Miguel, fue como si algo se destrabara en mí. Como si mi madre me estuviera dando un empujón desde donde sea que esté. La honestidad cruda de sus palabras conmovió a Bruna. Este no era el discurso ensayado de un playboy intentando impresionar a una conquista. Era un hombre compartiendo una parte vulnerable de sí mismo. Me alegra que hayas vuelto, dijo simplemente. Leonardo sonrió, y por un momento, Bruna tuvo la sensación de que podría acostumbrarse peligrosamente a esa sonrisa. A mí también, respondió él. Doña Lupita regresó con una jarra de agua fresca de Jamaica y 2 vasos. La comida estará lista pronto, anunció. Mientras tanto, pongan al día a esta vieja curiosa. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Bruna y Leonardo intercambiaron una mirada cómplice. Es una historia interesante, comenzó Leonardo, sus ojos brillando con diversión. Anoche, en una gala, Bruna se acercó a mí y me pidió que fingiera ser su novio. Los ojos de Doña Lupita se agrandaron por la sorpresa antes de estallar en una carcajada que sacudió todo su cuerpo. Dios mío, me recuerda a cómo conocí a mi difunto esposo, exclamó entre risas. Yo también lo secuestré, pero en mi caso fue para darle celos a otro muchacho. Y terminamos casados muchos años. Le guiñó un ojo a Bruna antes de regresar a la cocina, dejándola mortificada y a Leonardo visiblemente divertido. No debiste contarle eso, protestó Bruna, aunque no podía evitar sonreír. Ahora está planeando nuestra boda. Peor sería decepcionarla, respondió Leonardo con fingida seriedad. Los chiles en nogada saben mejor cuando Doña Lupita está de buen humor. Bruna rió, sintiendo cómo la tensión y el nerviosismo se disipaban. Había algo en este Leonardo, el que existía fuera de los salones corporativos y las galas benéficas, que la hacía sentir cómoda, casi como si lo conociera desde hace mucho tiempo. La comida llegó pronto, chiles en nogada tradicionales, rellenos de picadillo y cubiertos con la característica salsa de nuez, granadas y perejil que representaban los colores de la bandera mexicana. Esto es. Comenzó Bruna después del primer bocado, buscando palabras para describir la explosión de sabores. Lo sé, asintió Leonardo, igualmente impresionado aunque claramente no era la primera vez que los probaba. Comieron en un silencio cómodo por unos minutos, simplemente disfrutando de la comida y de la atmósfera tranquila del pequeño restaurante. Sobre la reunión con mezcal ancestral, dijo finalmente Leonardo, volviendo al propósito oficial de su encuentro. Hablé con Rafael Mendoza esta mañana. Es el dueño y un viejo amigo de la familia. Bruna dejó su tenedor, repentinamente nerviosa. ¿Qué dijo?
Está intrigado, respondió Leonardo con una sonrisa. Le hablé de tu enfoque, de cómo integras elementos tradicionales mexicanos con diseño contemporáneo. Es exactamente lo que están buscando para su nueva línea premium destinada al mercado internacional. El corazón de Bruna latía acelerado. Esta podría ser la oportunidad que había estado esperando. ¿Cuándo sería la reunión?, preguntó, intentando mantener un tono profesional a pesar de la emoción que sentía. Pronto, respondió Leonardo. En sus oficinas del distrito Roma. No te preocupes por los detalles formales. Rafael es mucho más accesible de lo que sugiere su fortuna. Bruna asintió, aunque no pudo evitar que la ansiedad se filtrara en su expresión. ¿Qué sucede?, preguntó Leonardo, percibiendo su inquietud. Bruna dudó. ¿Debería confesar sus inseguridades? ¿Sus miedos? Es solo que... comenzó, buscando las palabras adecuadas. No tengo la ropa apropiada para ese tipo de reunión. Después de lo que pasó con Mateo, tuve que vender casi todo para pagar el alquiler. Y lo que llevaba anoche en la gala era prestado. Se arrepintió inmediatamente de su confesión. No quería que Leonardo pensara que estaba buscando su lástima o, peor aún, su dinero. Olvida lo que dije, añadió rápidamente. Me las arreglaré. Leonardo la miró pensativo, sin un atisbo de condescendencia en su expresión. Rafael no juzga a las personas por su ropa, sino por su talento, dijo finalmente. Pero entiendo la importancia de sentirse seguro en una reunión así. Hizo una pausa antes de continuar. Mi madre dejó mucha ropa que nunca he podido donar. Tenía buen gusto y era de complexión similar a la tuya. Quizás podrías encontrar algo que te sirva. Bruna lo miró sorprendida. No era la solución que esperaba. ¿Ropa de tu madre? Leonardo, no podría. Por favor, la interrumpió él con suavidad. Ha estado guardada por mucho tiempo. Mi padre se niega a deshacerse de ella, pero tampoco permite que nadie la use. Solo acumula polvo en un armario. Isabel habría detestado eso. Había una sinceridad tan genuina en sus palabras, una vulnerabilidad tan evidente, que Bruna no tuvo corazón para rechazar su oferta. Si está seguro, concedió. Completamente, afirmó Leonardo. De hecho, me estarías haciendo un favor. Darle nueva vida a algo que era importante para ella. Doña Lupita regresó para retirar sus platos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. ¿Todo bien con la comida?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en los platos vacíos. Exquisita, como siempre, respondió Leonardo con una sonrisa. Doña Lupita asintió con satisfacción. Postre especial para los enamorados, anunció, y antes de que pudieran corregir su suposición, desapareció nuevamente en la cocina. Parece que hemos sido ascendidos oficialmente a pareja, comentó Bruna con una risa nerviosa. Leonardo sonrió, y había algo en sus ojos, un calor que hizo que Bruna sintiera un cosquilleo en el estómago. Doña Lupita siempre ha tenido un sexto sentido para estas cosas, dijo, y aunque su tono era ligero, sus ojos seguían fijos en los de ella con una intensidad que hacía difícil respirar. El postre llegó, flan de cajeta casero decorado artísticamente con frutas frescas. Para endulzar el camino, declaró doña Lupita con un guiño no tan sutil. Mientras disfrutaban del postre, la conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales. Leonardo le contó sobre su educación en el extranjero, sus años estudiando arquitectura antes de que su padre lo convenciera, o más bien lo obligara, a cambiar a administración de empresas. Bruna compartió historias de su infancia en Oaxaca, de cómo su abuela le había enseñado a apreciar el arte tradicional que ahora influenciaba sus diseños. Era extraño, pensó Bruna, lo fácil que resultaba hablar con él. No había necesidad de impresionar o de pretender. Era como si, después de la farsa inicial de la noche anterior, hubieran establecido un pacto tácito de honestidad. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Leonardo después de un momento de silencio contemplativo. «Depende de la pregunta», respondió Bruna con una sonrisa cautelosa. «¿Cómo terminaste con alguien como Mateo?». La pregunta, tan directa, la tomó por sorpresa. Bruna bajó la mirada, jugando nerviosamente con su servilleta.
No siempre fue como lo viste anoche, comenzó lentamente. Cuando lo conocí, Mateo era, o al menos parecía, amable, atento, apasionado por la música. Tocaba en un pequeño bar cerca de la universidad donde yo estudiaba. Leonardo escuchaba atentamente, sin interrumpir. Me sentía sola en la ciudad, lejos de mi familia. Y él me hacía sentir especial, como si fuera la única persona que importaba. Solo después, cuando ya estábamos viviendo juntos, comenzaron los problemas. ¿El juego?, preguntó Leonardo suavemente. Bruna asintió. Al principio eran pequeñas apuestas. Un partido de fútbol, una carrera de caballos. Luego se volvió más serio. Póker, casinos. Siempre juraba que era la última vez, que lo dejaría. Siempre tenía excusas, promesas. Y tú le creías, no era una acusación, sino una constatación comprensiva. Quería creerle, corrigió Bruna. Me había convencido de que el amor significaba apoyar incondicionalmente, estar ahí en las buenas y en las malas. No me di cuenta de que estaba permitiendo su adicción, siendo cómplice de su autodestrucción y de la mía. Leonardo extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Bruna en un gesto de apoyo que la sorprendió pero que no rechazó. El amor no debería doler así, dijo con una convicción que sugería experiencia propia. ¿Hablas por experiencia?, preguntó Bruna, sintiendo una súbita curiosidad por el pasado romántico de Leonardo. Él sonrió, pero había cierta tristeza en sus ojos. Digamos que he visto suficientes relaciones basadas en intereses y apariencias para reconocer cuando algo es genuino. Bruna quería preguntar más, pero algo en su expresión sugería que no era el momento. En su lugar, apretó suavemente su mano en respuesta. Gracias por escuchar, dijo simplemente. No es una historia de la que me sienta orgullosa. No deberías avergonzarte, respondió Leonardo con firmeza. Confiaste y fuiste traicionada. Eso no te hace débil, te hace humana. Sus palabras, tan simples y sin embargo tan significativas, tocaron algo profundo en Bruna. Durante meses se había culpado a sí misma, había repasado cada señal que debería haber visto, cada advertencia que había ignorado. La absolución que ofrecía Leonardo, tan franca y sin embargo tan comprensiva, era como un bálsamo para una herida que no sabía que aún estaba abierta. Doña Lupita regresó con 2 tazas de café de olla aromático. Por la casa, declaró con orgullo. Mientras saboreaban el café endulzado con piloncillo y aromatizado con canela, Bruna notó cómo los otros comensales comenzaban a marcharse. El almuerzo había terminado, y el día avanzaba. Debería volver al café, dijo, aunque la idea de regresar a la rutina después de este paréntesis casi mágico le resultaba extrañamente desoladora. Leonardo consultó su reloj, frunciendo ligeramente el ceño. Tengo una propuesta, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué no vienes conmigo ahora a la casa de mi madre? Podemos revisar su guardarropa para tu reunión y luego te llevo de vuelta al café para tu turno. Bruna dudó. La idea de ver la casa de la madre de Leonardo, de entrar en ese espacio tan personal, la intimidaba. Y sin embargo, sentía una inexplicable curiosidad, un deseo de conocer más sobre este hombre que parecía tener tantas capas ocultas bajo su apariencia de heredero millonario. ¿Estás seguro?, preguntó. No quiero imponerme. Leonardo sonrió, y había algo en esa sonrisa que derritió sus últimas reservas. Completamente seguro, respondió. Además, la casa ha estado vacía demasiado tiempo. Le vendría bien algo de vida. Doña Lupita se acercó cuando Leonardo pidió la cuenta, pero rechazó categóricamente su intento de pagar. Tu madre nunca me permitió cobrarle, declaró con firmeza. Y no voy a empezar contigo ahora, muchacho. En su lugar, tomó las manos de ambos entre las suyas, sus ojos brillantes de emoción. Vuelvan pronto, pidió. Juntos. Hacen una linda pareja. Bruna sintió que se sonrojaba, pero Leonardo simplemente sonrió y prometió que lo harían. Con un último abrazo de Doña Lupita, salieron a la calle soleada. Para sorpresa de Bruna, Leonardo no condujo hacia las zonas exclusivas de la ciudad donde esperaría encontrar la mansión de una familia como los Tavares. En su lugar, después de recoger su coche,
un discreto pero elegante sedán negro, de un estacionamiento cercano, tomó rumbo hacia Coyoacán, un barrio histórico conocido por sus calles empedradas y su ambiente bohemio. No es lo que esperaba, comentó Bruna mientras avanzaban por calles bordeadas de jacarandas en flor. Leonardo sonrió, manteniendo los ojos en el camino. Mi madre detestaba las mansiones ostentosas que mi padre prefería. Decía que el arte necesita historia, autenticidad. Cuando se casaron, su única exigencia fue tener un espacio propio, separado de la residencia principal de los Tavares. ¿Y tu padre aceptó?, preguntó Bruna, sorprendida. Leonardo soltó una breve risa. Mi padre nunca pudo negarle nada a mi madre, respondió. Era su única debilidad, según él mismo admitía. Aunque después de su muerte, nunca pisó esta casa de nuevo. Demasiados recuerdos, supongo. Finalmente se detuvieron frente a una hermosa casa colonial con paredes de un cálido color ocre y una impresionante bugambilla púrpura que cubría parte de la fachada. No era ostentosamente grande, pero tenía esa elegancia discreta que solo el tiempo y el buen gusto pueden conferir. Es preciosa, murmuró Bruna mientras Leonardo aparcaba. Espera a ver el interior, respondió él con un orgullo evidente en su voz. Al entrar, Bruna contuvo el aliento. El interior era aún más impresionante que la fachada, pisos de terracota, techos altos con vigas de madera oscura, paredes decoradas con arte tradicional mexicano mezclado con piezas contemporáneas. Un patio interior, visible desde el recibidor, mostraba una fuente rodeada de plantas exuberantes, con la luz del sol creando patrones danzantes en el agua. Tu madre tenía un gusto exquisito, comentó Bruna, genuinamente impresionada. Sí, asintió Leonardo, sus ojos recorriendo el espacio con una mezcla de nostalgia y orgullo. Este lugar era su santuario. Su estudio está por allí, señaló hacia una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Pasaba horas pintando, creando. Era feliz aquí. Había tanta emoción contenida en sus palabras que Bruna sintió un nudo en la garganta. Este no era simplemente un tour por una casa bonita, Leonardo estaba compartiendo algo profundamente personal, una parte de su corazón que pocas personas debían haber visto. Gracias por traerme aquí, dijo Bruna suavemente. Leonardo la miró, y por un momento, Bruna creyó ver un brillo de humedad en sus ojos, rápidamente contenido. Gracias por venir, respondió con igual suavidad. Subieron por una escalera de madera tallada hasta el segundo piso. Leonardo la guió hacia una habitación al final del pasillo. Este era su vestidor, explicó, abriendo la puerta. La habitación era amplia y luminosa, con ventanales que daban a un pequeño balcón. Armarios de madera clara cubrían dos de las paredes, y un elegante tocador ocupaba un rincón. Todo estaba impecablemente ordenado, como si esperara que su dueña regresara en cualquier momento. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Bruna, notando la ausencia de polvo. Leonardo negó con la cabeza. Contraté a alguien para mantener la casa, pero yo no había entrado en esta habitación en mucho tiempo, admitió. Es como si temiera que al abrir las puertas, sus recuerdos escaparan. Suena tonto, lo sé. No suena tonto en absoluto, respondió Bruna con sinceridad. Los recuerdos son preciosos, especialmente cuando has perdido a alguien importante. Leonardo le dirigió una mirada agradecida antes de abrir uno de los armarios. Dentro, ordenados por colores, colgaban vestidos, blusas y faldas de diversos estilos, todos con ese aire atemporal que caracteriza a las prendas de calidad. Isabel era un poco más alta que tú, comentó Leonardo, examinando las prendas. Pero creo que eso puede arreglarse fácilmente. Bruna se acercó con reverencia, tocando suavemente las telas. Seda, lino, algodón fino. Prendas que nunca podría haberse permitido. Son demasiado elegantes, murmuró, sintiéndose repentinamente inadecuada. Pruébate lo que quieras, ofreció Leonardo. Te esperaré abajo para darte privacidad. Una vez sola, Bruna recorrió el armario con asombro. Cada prenda parecía contar una historia, vestidos coloridos con bordados tradicionales mexicanos, trajes sastre elegantes pero con toques únicos, blusas de seda en colores que recordaban a las pinturas de Frida Kahlo. Finalmente se decidió por un conjunto sencillo pero elegante,
pantalones de lino color crema y una blusa de seda azul profundo con sutiles bordados en los puños. Se miró en el espejo de cuerpo entero que ocupaba una esquina de la habitación. La blusa le quedaba un poco holgada, pero no de manera desfavorable. Los pantalones necesitarían un dobladillo, pero eran perfectos en la cintura. Mientras se cambiaba de nuevo a su ropa de trabajo, Bruna notó un pequeño retrato sobre el tocador. Se acercó para verlo mejor. Era una fotografía enmarcada en plata, una mujer hermosa, con los mismos ojos penetrantes que Leonardo, sonreía a la cámara. Estaba sentada frente a un caballete, pincel en mano, con manchas de pintura en su blusa y una expresión de absoluta felicidad. Isabel Tavares. La mujer cuya ropa estaba a punto de usar, cuya casa estaba visitando, cuyo hijo la había traído aquí en un acto de confianza que Bruna apenas comenzaba a comprender. Con un último vistazo al vestidor, recogió el conjunto elegido y bajó las escaleras, encontrando a Leonardo en el patio interior, contemplando la fuente con expresión pensativa. «Creo que encontré algo», anunció, mostrándole las prendas. Leonardo se volvió, y su rostro se iluminó al ver su elección. Era uno de sus conjuntos favoritos, dijo. Lo usaba para reuniones importantes. Decía que el azul le daba confianza. «Si prefieres que elija otra cosa», comenzó Bruna, preocupada de haber seleccionado algo demasiado especial. «No», la interrumpió Leonardo con gentileza. «Es perfecto. A ella le habría gustado que lo usaras». Se quedaron en silencio por un momento, el sonido del agua de la fuente como único acompañamiento. «Vi su fotografía», comentó Bruna finalmente. «En el tocador. Era hermosa». Leonardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Lo era», concordó. «No solo físicamente. Tenía una belleza interior que iluminaba cualquier habitación en la que entraba». «Se parece a su hijo en eso», dijo Bruna sin pensar, y al instante sintió que el calor invadía sus mejillas. Leonardo la miró sorprendido, pero no incómodo. «Es el mejor cumplido que he recibido jamás», dijo con suavidad. Sus ojos se encontraron, y Bruna sintió esa conexión de nuevo, esa extraña sensación de estar ante alguien que, a pesar de haber entrado en su vida hace poco, parecía entenderla de una manera que otros nunca habían logrado. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Leonardo. Él lo sacó de su bolsillo, frunció el ceño al ver la pantalla y silenció la llamada. «Mi padre», explicó con una mueca. Probablemente preguntándose por qué no estoy en la oficina. «¿Deberías llamarlo?», preguntó Bruna, repentinamente consciente de que había apartado a Leonardo de sus obligaciones. Él negó con la cabeza, guardando nuevamente el teléfono. «Puede esperar», afirmó. «Esto es más importante». La simplicidad de esa declaración, la forma en que priorizaba este momento compartido por encima de las expectativas paternas, conmovió a Bruna de una manera que no esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había considerado más importante que cualquier otra cosa? «Debería volver al café», dijo finalmente, aunque lo último que deseaba era que esta tarde terminara. «Joaquín me espera para mi turno». Leonardo asintió, aunque Bruna creyó ver un destello de decepción en sus ojos. «Te llevaré», ofreció. «Y pasaré a recogerte mañana para ir a la reunión con Rafael». «¿A qué hora termina tu turno en la agencia?» «A mediodía», respondió Bruna, una parte de ella aún sin creer que esto estuviera sucediendo realmente. «Perfecto. Estaré allí puntualmente». Mientras recogían sus cosas para marcharse, Bruna no pudo evitar mirar una última vez a su alrededor, grabando en su memoria cada detalle de esta casa que parecía contener tantos secretos, tantas historias. «¿Volverás?», dijo Leonardo, notando su mirada. «Si quieres, claro». Y aunque sus palabras eran sencillas, Bruna sintió el peso de lo que realmente estaba ofreciendo, no solo un segundo acto en el contexto de la casa, sino en algo más, algo que estaba comenzando a florecer entre ellos. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Al salir, con la luz del día bañando la fachada de la casa en un resplandor dorado, Bruna se permitió sentir algo que había estado evitando durante meses: esperanza. No solo por la oportunidad profesional que se abría ante ella, sino por la posibilidad de que, quizás,
después de toda la oscuridad, la vida tenía algo luminoso reservado para ella. La sala de juntas de mezcal ancestral era exactamente como Bruna la había imaginado, elegante pero con un aire rústico que honraba las raíces tradicionales de la marca. Paredes de ladrillo expuesto complementadas con estanterías de madera donde se exhibían botellas de todas las épocas de la destilería. Una gran mesa de madera de mezquite dominaba el centro de la habitación. Sentada junto a Leonardo, Bruna intentaba controlar los nervios que amenazaban con traicionarla. La blusa azul de Isabel Tavares le daba confianza, como una armadura prestada por una guerrera que ya había librado sus propias batallas. Sin embargo, cada vez que Rafael Mendoza pasaba otra página de su portfolio, sentía que su corazón se detenía momentáneamente. Rafael era un hombre de aspecto maduro, con el rostro curtido de quien ha pasado mucho tiempo bajo el sol oaxaqueño y la mirada sagaz de un empresario que ha construido un imperio desde cero. Había escuchado la presentación de Bruna en completo silencio, observando cada diseño con atención meticulosa. Finalmente, cerró la tableta y levantó la mirada. «Señorita Campos», dijo con voz grave, «¿sabe usted por qué Mezcal Ancestral ha sobrevivido tantas generaciones mientras otras marcas han desaparecido?» Bruna miró brevemente a Leonardo, quien le ofreció un casi imperceptible asentimiento de ánimo. «Porque han sabido honrar la tradición sin temer a la innovación», respondió con una seguridad que no sabía que poseía. Rafael sonrió, revelando arrugas de expresión que hablaban de una vida de risas genuinas. «Exactamente», confirmó. «Y eso es precisamente lo que veo en su trabajo. El respeto por nuestras raíces, pero con una mirada puesta firmemente en el futuro». Bruna contuvo la respiración, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. «Quiero contratarla para el rediseño completo de nuestra línea Premium Internacional», declaró Rafael. «Con un contrato inicial y la posibilidad de extenderlo si los resultados son satisfactorios». El mundo pareció detenerse por un instante. Un contrato real, con una de las destilerías más prestigiosas de México. No más turnos dobles, no más preocupaciones por el alquiler, no más sueños postergados. «Sería un honor, señor Mendoza», logró responder, su voz apenas conteniendo la emoción. «Llámame Rafael, por favor», dijo el hombre con una sonrisa cálida. «Todos los que trabajan conmigo lo hacen». Mientras Rafael y su asistente salían momentáneamente para traer los documentos del contrato, Leonardo tomó la mano de Bruna bajo la mesa. «Lo lograste», dijo con orgullo evidente en su voz. «Gracias a ti», respondió ella. Leonardo negó con la cabeza. «No. Gracias a tu talento. Yo solo abrí una puerta, tú conquistaste la habitación por tus propios méritos». La certeza en su voz hizo que Bruna sintiera una calidez expandiéndose en su pecho. No era la condescendencia a la que estaba acostumbrada con Mateo, quien siempre minimizaba sus logros o se atribuía parte del mérito. Era un reconocimiento genuino de su valor. Rafael regresó con los documentos y una botella especial de mezcal para celebrar el inicio de esta colaboración. Después de firmar el contrato y brindar por el éxito futuro, Bruna se encontró saliendo del edificio en un estado de aturdida felicidad, el cheque del anticipo seguro en su bolso. «No puedo creer que esto realmente esté pasando», dijo mientras caminaban hacia el auto de Leonardo. «Créelo», respondió él, su sonrisa tan radiante como la de ella. «Es el primero de muchos contratos, estoy seguro». El día era perfecto, cielo despejado, temperatura agradable, una ligera brisa que llevaba el aroma a jacarandas en flor. Leonardo sugirió celebrar con un café en una pequeña terraza cercana. Sentados frente a frente, con el sol bañándolos en luz dorada, Bruna se permitió disfrutar plenamente del momento. La tensión que había cargado durante meses parecía haberse disipado, reemplazada por una ligereza que había olvidado que podía sentir. «Tengo que preguntarte algo», dijo Leonardo después de un momento de cómodo silencio. «¿Qué cosa?», respondió Bruna, intrigada por su repentina seriedad. «La noche de la gala», comenzó él, «cuando me pediste que fingiera ser tu novio, ¿por qué me elegiste a mí entre toda la gente presente?». Bruna consideró la pregunta. Era algo en lo que ella misma había reflexionado. «Había algo en tu expresión», respondió finalmente. «Estabas rodeado de lujo y privilegio,
pero parecías, aparte de todo eso. Como si estuvieras en ese mundo pero no fueras realmente parte de él. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Supongo que reconocí algo familiar en esa soledad. Leonardo la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Eres la primera persona que ha visto eso, dijo suavemente. La mayoría solo ve al heredero de los Tavares, no a la persona detrás del apellido. Pues la persona detrás del apellido es bastante extraordinaria, respondió Bruna con una sonrisa sincera. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Bruna. Al mirar la pantalla, su expresión se tensó. Era un mensaje de Mateo. ¿Problemas?, preguntó Leonardo, notando su cambio de humor. Mateo, respondió ella, dudando si abrir el mensaje. No ha dejado de acosarme desde que me vio contigo en la gala. Los ojos de Leonardo se endurecieron. ¿Quieres que hable con él? No, respondió Bruna con firmeza. Este es mi problema para resolver. Además, ya no puede lastimarme. Abrió el mensaje, esperando las habituales manipulaciones o amenazas veladas. Pero lo que leyó la dejó pálida. ¿Qué sucede?, preguntó Leonardo, alarmado por su reacción. Bruna le mostró el teléfono. El mensaje era simple pero inequívoco, se lo del contrato con Mezcal Ancestral. O me das la mitad o les cuento de tus diseños experimentales del año pasado. Tu elección. ¿De qué está hablando?, preguntó Leonardo, confundido. Bruna cerró los ojos, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo lo bueno que había sucedido parecía a punto de desmoronarse. El año pasado, cuando Mateo estaba desesperado por dinero, me convenció de diseñar algunos documentos, no exactamente legales. Su voz temblaba ligeramente. Nunca los usé para nada ilegal, lo juro. Era solo un ejercicio de diseño, según él. Pero ahora está intentando chantajearte, completó Leonardo, su expresión oscureciéndose. Bruna asintió, sintiendo cómo la vergüenza y el miedo se mezclaban en su estómago. Si Rafael se entera, cancelará el contrato inmediatamente. Su marca se basa en la confianza y la integridad. Leonardo tomó su mano sobre la mesa, su agarre firme y reconfortante. No vamos a permitir que Mateo destruya lo que has conseguido, dijo con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Pero necesito que me cuentes exactamente qué hiciste y qué pruebas tiene él. Bruna respiró profundamente y comenzó a hablar. Le contó cómo, durante su relación, Mateo la había convencido de crear diseños que imitaban documentos oficiales como práctica para perfeccionar su técnica. Nunca había visto esos diseños usados de forma ilegal, pero ahora comprendía que probablemente Mateo los había vendido o utilizado para estafar a otros. Nunca creí que los usaría realmente, concluyó, la culpabilidad evidente en su voz. Fui tan ingenua. No, interrumpió Leonardo con firmeza. Fuiste manipulada por alguien en quien confiabas. Hay una gran diferencia. Miró pensativo hacia la distancia por un momento, como si estuviera considerando diferentes estrategias. Mateo no es un criminal sofisticado, dijo finalmente. Es un oportunista, un depredador que se aprovecha de la confianza de los demás. Personas como él nunca esperan consecuencias reales. Un plan comenzaba a formarse en su mente. ¿Confías en mí?, preguntó, sus ojos fijos en los de ella. Bruna lo miró, sorprendida por la pregunta pero no por la respuesta que surgió instintivamente dentro de ella. Sí, dijo simplemente. Confío en ti. Leonardo asintió, como si hubiera tomado una decisión importante. Entonces respóndele. Dile que aceptas verlo para discutir su propuesta. Que te encuentre esta noche en Café Esperanza después del cierre. ¿Estás seguro?, preguntó Bruna, insegura de lo que Leonardo planeaba. Completamente, afirmó él. Es hora de que Mateo entienda que sus acciones tienen consecuencias. El Café Esperanza estaba en silencio, las sillas ya colocadas sobre las mesas después del cierre. Joaquín había accedido a prestarles el local para la reunión después de que Bruna le explicara brevemente la situación. Estaré en la cocina si me necesitas, había dicho, su expresión dejando claro que no confiaba en Mateo.
Leonardo esperaba discretamente en la trastienda, fuera de vista pero listo para intervenir si fuera necesario. El plan era simple: grabar a Mateo admitiendo el chantaje y su participación en actividades fraudulentas. La campanilla de la puerta sonó. Mateo entró con la misma sonrisa arrogante que Bruna conocía demasiado bien. Sabía que sería sensata, dijo, acercándose a la mesa donde ella esperaba. Siempre fuiste la parte racional de nuestra relación. ¿Qué quieres exactamente, Mateo?, preguntó Bruna, manteniendo su voz firme a pesar del nerviosismo. Ya te lo dije. La mitad del contrato con Mezcal Ancestral. Se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con una familiaridad que le revolvió el estómago. No es mucho pedir considerando lo que está en juego. ¿Y qué está en juego exactamente?, presionó Bruna, necesitando que verbalizara la amenaza para la grabación. Mateo soltó una risa breve. Tu reputación, tu carrera, posiblemente tu libertad, enumeró con tono casual, como si estuviera discutiendo el clima. Esos documentos que diseñaste han sido muy útiles para ciertos negocios. Negocios que la policía encontraría interesantes. Dijiste que eran solo prácticas de diseño, respondió Bruna, sin necesidad de fingir la indignación en su voz. Me mentiste. Te dije lo que necesitabas oír, corrigió Mateo, encogiéndose de hombros. Como siempre. Es lo que hago. Como cuando me dijiste que multiplicarías mis ahorros, dijo Bruna, la antigua herida aún fresca. Antes de robármelos y desaparecer. Mateo tuvo la audacia de parecer ofendido. No los robé, protestó. Fue una inversión que salió mal. Estas cosas pasan. ¿Y dónde está mi dinero ahora?, preguntó Bruna. Eso es agua pasada, descartó Mateo con un gesto impaciente. Estamos hablando del futuro. De nuestro futuro, si eres inteligente. Bruna lo miró, realmente lo miró, y se preguntó cómo había podido alguna vez amar a este hombre. ¿Dónde estaba el encanto que una vez la había deslumbrado? Todo lo que veía ahora era un manipulador sin escrúpulos, un parásito que se alimentaba de la confianza y los sueños de otros. No habrá nuestro futuro, Mateo, dijo con calma. Nunca más. La expresión de Mateo se endureció. Creo que no estás entendiendo la seriedad de tu situación, dijo, su tono volviéndose amenazante. Tengo pruebas de tu participación en la falsificación de documentos oficiales. Un delito federal, por si no lo sabías. ¿Y tu participación en eso?, preguntó Bruna. Mateo sonrió con superioridad. Yo solo soy un cliente que compró diseños. Tú eres la artista. La responsabilidad legal es tuya. Fue el momento perfecto para que Leonardo emergiera de la trastienda, seguido por un hombre que Bruna no conocía. Fascinante confesión, señor Guzmán, dijo Leonardo con tono gélido. Especialmente frente al detective García de la Unidad de Delitos Financieros. El color abandonó el rostro de Mateo. Miró al desconocido, quien ahora mostraba una placa policial. Esto es un malentendido, comenzó, levantándose tan abruptamente que la silla cayó al suelo. Tenemos la confesión grabada, dijo el detective García con calma profesional. Y el señor Tavares ha presentado documentación adicional sobre varias estafas en las que usted ha estado involucrado. Incluyendo el dinero que robó a la señorita Campos. Bruna miró a Leonardo con sorpresa. No sabía que había investigado a Mateo tan a fondo. Nos vamos a divertir desenredando toda su red de fraudes, señor Guzmán, continuó el detective. Comenzando con esos documentos falsificados que mencionó. Mateo intentó huir hacia la puerta, pero Joaquín apareció bloqueando la salida, sus brazos cruzados y su expresión clara: nadie iba a escapar esta noche. Mientras el detective García esposaba a Mateo y le leía sus derechos, Bruna sintió una extraña mezcla de emociones, alivio, vindicación y una inesperada compasión por el hombre asustado que una vez había amado. No alegría por su caída, sino paz al saber que ya no podría lastimar a nadie más. ¿Cómo lo supiste?, preguntó a Leonardo una vez que se llevaron a Mateo. ¿Lo de las estafas? Tengo recursos, respondió simplemente. Y cuando vi cómo te miraba en la gala, supe que no era solo un ex resentido. Era alguien acostumbrado a manipular y controlar.
así que investigué. ¿Por qué?, preguntó Bruna, genuinamente curiosa. Apenas me conocías. Leonardo la miró con una intensidad que le quitó el aliento. Porque vi algo especial en ti desde el primer momento. Algo auténtico en un mundo de falsedades. Se acercó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Estos días contigo han sido los más reales que he vivido en mucho tiempo, confesó. No quiero que terminen. Bruna sintió que su corazón se aceleraba. Parte de ella aún temía confiar, creer que algo tan bueno pudiera sucederle después de todo lo que había pasado. Pero otra parte, una que crecía más fuerte cada día, le decía que algunas personas merecían esa confianza. Yo tampoco quiero que terminen, admitió suavemente. Leonardo sonrió, esa sonrisa que había aprendido a adorar en tan poco tiempo. Entonces no dejemos que terminen, dijo simplemente. Y allí, en el mismo café donde días atrás había estado atrapada en una vida de sueños postergados, Bruna se encontró comenzando un nuevo capítulo. No como la novia del heredero Tavares, ni como la diseñadora protegida por un millonario, sino como una mujer que había encontrado su propio valor y, en el proceso, a alguien que lo veía claramente. Tiempo después, la nueva línea premium de mezcal ancestral, con los diseños de Bruna Campos, se lanzó internacionalmente con un éxito rotundo. El estudio de diseño que finalmente pudo abrir ocupaba un espacio luminoso en la antigua casa de Isabel Tavares en Coyoacán, ahora llena nuevamente de creatividad y vida. Humberto Tavares, quien inicialmente había recibido con escepticismo la decisión de su hijo de reabrir la casa de Isabel, había quedado impresionado por el talento de Bruna después de ver su trabajo para mezcal ancestral. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, apreciaba la forma en que ella trataba a Leonardo, como a un hombre, no como a un heredero. «Te pareces a ella», le había dicho en una rara muestra de vulnerabilidad, durante una cena familiar. A Isabel. Ella también veía más allá de las apariencias. Y en las noches, cuando Bruna terminaba su trabajo, Leonardo la esperaba en el patio de la casa, junto a la fuente que una vez había sido testigo de su primera conexión verdadera. «¿Sabes qué pensé hoy?», dijo Leonardo una tarde, mientras compartían una copa de mezcal bajo el cielo estrellado de Ciudad de México. «¿Qué?», preguntó Bruna, recostada contra su hombro. «Que cuando me agarraste en esa gala y me pediste que fingiera ser tu novio, fue la mejor actuación que jamás hice». «¿Por qué?», preguntó ella, sonriendo. «Porque no estaba actuando en absoluto», respondió, inclinándose para besarla. Y mientras la noche los envolvía en su manto estrellado, Bruna pensó en lo extraños que son los caminos del destino. Como a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Como a veces un momento de puro impulso, un acto de desesperación, puede llevarnos exactamente donde necesitábamos estar.